Escrita por Eric von Däniken. En lo profundo del océano, oculta por el velo del tiempo, se dice que yace una ciudad de leyenda, Atlantis. Esta civilización, avanzada y poderosa, ha cautivado la imaginación humana durante miles de años. Su historia, transmitida a través de los siglos, habla de una sociedad gloriosa que desapareció bajo las olas, dejando tras de sí solo misterio y especulación. ¿Fue Atlantis un lugar real, o simplemente un producto de la imaginación? Este enigma ha desafiado a historiadores, arqueólogos y exploradores durante siglos. La historia de Atlantis nos llega principalmente a través de los escritos del filósofo griego Platón. En sus diálogos Timeo y Critias, describe una isla-continente situada más allá de las columnas de Hércules, que se cree que es el actual estrecho de Gibraltar. Según Platón, Atlantis fue una potencia naval que conquistó gran parte de Europa y África antes de ser finalmente derrotada por Atenas. Después de su derrota, Atlantis fue víctima de un cataclismo, hundiéndose bajo las olas en un solo día y una noche. El relato de Platón es la fuente principal de información sobre Atlantis, pero también es objeto de controversia. Algunos estudiosos creen que Platón utilizó Atlantis como una alegoría para ilustrar ideas filosóficas sobre la corrupción y la decadencia de las civilizaciones. Otros argumentan que Platón basó su historia en eventos históricos reales, como la erupción volcánica de Tera, la actual Santorini, que devastó la civilización minoica. La descripción de Platón de Atlantis es detallada, incluyendo su geografía, arquitectura e incluso su organización social. Describe una ciudad con anillos concéntricos de tierra y agua, con un templo dedicado al dios Poseidón en su centro. Los atlantes, según Platón, poseían tecnología avanzada y una sociedad altamente organizada. Sin embargo, con el tiempo, se volvieron arrogantes y codiciosos, lo que finalmente condujo a su caída. A pesar de la falta de evidencia arqueológica concluyente, la búsqueda de Atlantis continúa hasta el día de hoy. Algunos investigadores señalan similitudes entre las descripciones de Platón y las ruinas encontradas en diferentes partes del mundo, como las estructuras submarinas en Yonaguni, Japón, o las ruinas de Nammadol en Micronesia. Sin embargo, ninguna de estas conexiones ha sido probada de manera definitiva. La falta de evidencia física de Atlantis lleva a muchos a concluir que la historia es simplemente un mito. Los geólogos argumentan que no hay evidencia de que un continente haya existido alguna vez en el Atlántico. Los arqueólogos, por su parte, señalan que no se han encontrado artefactos o ruinas que coincidan con la descripción de Platón de la civilización atlante. La pregunta de si Atlantis fue un lugar real o una creación literaria sigue siendo objeto de debate. Algunos estudiosos sostienen que Platón utilizó la historia de Atlantis como una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y el declive moral. En este sentido, Atlantis serviría como un ejemplo de una civilización que sucumbió a sus propios excesos. Otros argumentan que Platón pudo haber basado su relato en eventos históricos reales, aunque exagerados con fines literarios. La erupción de Tera, por ejemplo, podría haber servido como inspiración para la destrucción cataclísmica de Atlantis. La civilización minoica, por su parte, con su avanzada cultura naval, podría haber inspirado algunos aspectos de la sociedad atlante descrita por Platón. En busca de Atlantis, expediciones y teorías modernas. A lo largo de los siglos, numerosos exploradores e investigadores han buscado pruebas de la existencia de Atlantis. Desde expediciones marinas hasta análisis de imágenes satelitales, se han utilizado diversas técnicas para intentar localizar la ciudad perdida. Algunas teorías ubican Atlantis en el Mediterráneo, otras en el Atlántico Norte e incluso en la Antártida. La búsqueda de Atlantis se ha visto impulsada por el avance de la tecnología. Los sonares y los vehículos submarinos no tripulados han permitido la exploración de las profundidades oceánicas con mayor detalle que nunca antes. Sin embargo, a pesar de estos avances, la búsqueda de Atlantis sigue siendo esquiva. Atlantis en el espejo, reflejo de una sociedad ideal. Más allá de su posible existencia física, Atlantis ha tenido un profundo impacto en la cultura humana. Ha inspirado innumerables obras de arte, literatura, cine y música.
La leyenda de Atlantis ha resonado a través de los siglos, reflejando nuestros miedos y aspiraciones más profundas. La Atlántida de Platón, con su sociedad avanzada y su trágico destino, ha servido como un espejo en el que la humanidad se ha mirado a sí misma. Ha planteado preguntas sobre nuestro lugar en el universo, la naturaleza del poder y la fragilidad de la civilización. En este sentido, Atlantis trasciende su condición de posible lugar geográfico para convertirse en un poderoso símbolo. El mito perdura, Atlantis en la cultura popular. La leyenda de Atlantis ha encontrado un terreno fértil en la cultura popular, desde novelas de ciencia ficción hasta películas de acción. La imagen de una ciudad sumergida, con sus edificios majestuosos y sus tesoros ocultos, ha capturado la imaginación del público durante generaciones. La historia de Atlantis ha sido adaptada y reinterpretada en innumerables ocasiones, a menudo como un telón de fondo para aventuras épicas o como una metáfora de los peligros de la tecnología descontrolada. La persistencia del mito de Atlantis en la cultura popular es un testimonio de su poder duradero para fascinar e inspirar. La ciencia dice, geología y arqueología frente al mito. Desde el punto de vista científico, la existencia de Atlantis como se describe en los escritos de Platón es altamente improbable. La geología moderna ha descartado la posibilidad de que un continente haya existido alguna vez en el Atlántico, y luego se haya hundido en el océano en un periodo tan corto. Los movimientos de las placas tectónicas, aunque capaces de causar terremotos y erupciones volcánicas, ocurren a lo largo de millones de años, no en un solo día y una noche. La arqueología, por su parte, no ha encontrado evidencia alguna de una civilización avanzada que se remonte a la época en que se dice que existió Atlantis. Si bien es cierto que se han descubierto estructuras submarinas en diferentes partes del mundo, ninguna de ellas ha sido datada de manera concluyente en un periodo que coincida con la Atlántida de Platón. Atlantis como símbolo, advertencia y fascinación. A pesar de la falta de evidencia científica, la leyenda de Atlantis continúa cautivando la imaginación humana. Atlantis se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de la civilización, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la codicia. Su trágico destino nos recuerda que incluso las sociedades más avanzadas pueden colapsar. Al mismo tiempo, Atlantis también representa un ideal perdido, una sociedad utópica que logró un alto nivel de desarrollo tecnológico y espiritual. La búsqueda de Atlantis se convierte así en una metáfora de la búsqueda humana de conocimiento, sabiduría y perfección. Conclusión. El enigma sin resolver de Atlantis. El enigma de Atlantis sigue sin resolverse. ¿Fue un lugar real perdido en las brumas del tiempo, o simplemente una creación literaria? A pesar de siglos de investigación y especulación, la respuesta sigue siendo esquiva. Quizás nunca sepamos con certeza si Atlantis existió o no. Sin embargo, el legado de Atlantis perdura. Su historia nos recuerda el poder de la imaginación humana, nuestra fascinación por lo desconocido y nuestra búsqueda incesante de conocimiento y comprensión. El misterio de Atlantis, lejos de disminuir con el tiempo, parece crecer con cada generación que pasa. Más allá de Atlantis, explorando lo desconocido. La historia de Atlantis nos invita a mirar más allá de los límites de nuestro conocimiento actual y a considerar la posibilidad de que aún quedan muchos misterios por descubrir en nuestro planeta. Si bien la ciencia aún no ha encontrado pruebas de la existencia de Atlantis, la búsqueda de esta civilización perdida nos ha llevado a explorar las profundidades de nuestros océanos y a cuestionar nuestras suposiciones sobre el pasado. El enigma de Atlantis, lejos de ser un callejón sin salida, puede ser visto como un punto de partida para nuevas investigaciones y descubrimientos. Nos recuerda que nuestro planeta aún alberga muchos secretos y que la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas sobre nuestro pasado puede llevarnos a lugares inesperados y maravillosos.